Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, viernes 21 de noviembre, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todas las noticias del fútbol colombiano, colombianos en el exterior, fútbol internacional, el resumen de lo que pasó anoche con el partido que cerró la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga de Play Mayor, donde Atlético Nacional le ganó al América de Cali, los recomendados para este fin de semana en el fútbol mundial y por supuesto la programación de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes estuvieron atentos durante esta semana, aunque sea corta, a nuestra programación. Para comenzar, vamos a comenzar hablando de las diferentes noticias y ya luego vamos a hacer el resumen de lo que pasó anoche en el estadio Atanasio Girardot. Las noticias, voy a empezar por las del fútbol colombiano. La primera tiene que ver con el equipo de los Millonarios en vista de la no continuidad de Ricardo El Gato Pérez como director deportivo. Los máximos responsables en la parte administrativa del equipo albiazul, Enrique Camacho como presidente y Gustavo Serpa como máximo accionista, a quienes les cae todavía la lluvia de críticas por parte de los hinchas del equipo embajador después de la reciente eliminación de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Pues bien, tomaron la decisión de estar buscando a alguien que ocupe esa posición de director deportivo, ya que Edgar Moreno, por motivos personales, no podrá asumir esa responsabilidad. Segunda noticia, y también tiene que ver con el equipo de los Millonarios, Santiago Jordana, el delantero argentino, sufrió una lesión de gravedad y complicaría no solamente su salida del equipo albiazul, sino también la llegada de otro delantero argentino, cuyo nombre no tengo presente en este momento, pero que ya lo tenían en carpeta para venir al equipo albiazul. Esas son las noticias que nos están generando el equipo de los Millonarios. Tercera noticia del fútbol colombiano tiene que ver con Alejandro García, jugador del Once Caldas, que presentó su carta de renuncia al Blanco de Manizales y el próximo año podría probar suerte en el exterior. Cuentan algunos que uno de sus destinos es el Atlético Paranaense de Brasil. Cuarta noticia del fútbol colombiano, después de la conversión del Deportivo Cali en sociedad anónima, donde pasó de llamarse Asociación Deportivo Cali a Club Profesional Deportivo Cali S.A., se conoció que Rafael Tinoco asumirá o ya asumió como nuevo presidente del equipo azucarero en reemplazo de Humberto Arias Jr., quien renunció al cargo de presidente del equipo, pero de todas maneras Humberto Arias Jr. continuaría en una decisión que falta por dirimirse entre los nuevos componentes de la junta directiva para saber si el hijo del legendario Humberto Arias sigue como miembro de la junta directiva del Deportivo Cali. Quinta noticia también tiene que ver con el equipo azucarero. Alberto Gamero, después de la gran noticia de la conversión del Deportivo Cali en sociedad anónima, recibió unánimemente el respaldo de todo el componente dirigencial del equipo azucarero y continuará trabajando en lo que será la reconfección del equipo para que el año entrante vuelva a ser el Deportivo Cali de los grandes resultados y vuelva el Deportivo Cali a las grandes victorias. Y la sexta noticia que tenemos del fútbol colombiano, se conoció por parte del cuerpo médico del cuadro Independiente Santa Fe que Ángelo Rodríguez estará ausente para el partido de mañana frente a Fortaleza debido al golpe fuerte que recibió en el partido de antes de ayer miércoles, donde el equipo cardenal cayó 1-0 con el cuadro Atlético Bucaramanga. Ángelo Rodríguez no estará el día de mañana sábado frente a Fortaleza, pero volverá para el partido siguiente que será frente al equipo Deportes Tolima. Bueno, esas son las noticias que tenemos con relación al fútbol colombiano. Colombianos en el exterior,
Se rumorea que en la selección del Salvador suena como posible reemplazo de Hernán Darío El Bolillo Gómez, el también técnico colombiano Eduardo Lara, que fue conocido internacionalmente por ser el impulsor de la selección colombiana sub-20 que ganó el torneo sudamericano del eje cafetero del 2005. También trabajó Eduardo Lara con la selección sub-17 y estuvo en varios equipos del fútbol colombiano. Estuvo en el Once Caldas, estuvo en el América de Cali mientras el equipo Escarlata disputaba el torneo de ascenso del fútbol colombiano. Ha dirigido otras selecciones, con Honduras no le fue tan bien y podría ser el potencial técnico de la selección del Salvador después del fracaso acaecido con el técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez. Bueno, hablando de técnicos colombianos, ya el día de jueves en las horas de la mañana se confirmó por parte de la Federación Hondureña de Fútbol que Reinaldo Rueda no va más como técnico del combinado Catracho. ¿Esto qué quiere decir? Que Reinaldo Rueda quedaría libre para poder ser elegido por alguna selección nacional, aunque ya el desgaste a nivel de selecciones nacionales lo tiene casi que condenado, pero podría Reinaldo Rueda a partir del mes de enero del año entrante pensar en volver al banquillo de alguno de los equipos que lo necesite para dirigir un club de fútbol. Dícese que se descartaría su regreso al cuadro Atlético Nacional, pero también existen posibilidades de llegar a un equipo, a un club de la primera división del fútbol ecuatoriano. Más de colombianos en el exterior, qué buena noticia. La Juventus que juega este fin de semana ante el Atalanta en el partido que vamos a dar más tarde en los recomendados del fútbol mundial. Juventus volverá a contar con la presencia del colombiano Juan David Cabal. Y ayer en el empate 3-3 entre el equipo Cruzeiro y el equipo Juventude por una de las jornadas del fútbol de Brasil, anotó el amigo Luis Sinisterra, que hace rato no es convocado a una selección colombiana de fútbol, pero igual Sinisterra con el gol que logró el día de ayer está dando las pistas para que en la fecha FIFA del mes de marzo del año entrante pueda por lo menos convencer a Lorenzo de que lo pueda llamar. Y la última noticia tiene que ver con el fútbol internacional y más particularmente con selección colombiana femenina en el partido que tendrá de hoy en 8 días correspondiente a la Liga de las Naciones Femenina. Se decidió que el Estadio del Alto no será la sede de Bolivia para recibir a Colombia en la tercera fecha de la Liga de las Naciones Femenina. El estadio entonces asignado será el Hernando Siles de La Paz. Bueno, esa es la parte noticiosa que queremos resumir con todos ustedes el día de hoy. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el partido de anoche entre América de Cali y Atlético Nacional o Atlético Nacional América de Cali. Un partido en el que hay que aterrizar a las hinchadas, aterrizar a la hinchada nacional que fue la que ganó el partido. Hay que decirle al hincha verdolaga que los partidos son diferentes, que el hecho de haber eliminado por un marcador demasiado largo a la América de Cali en semifinales de Copa no quiere decir que se repita lo mismo en Liga Betplay y Mayor. Cada partido es diferente y cada contexto es absolutamente diferente. Y también hay que aterrizar al hincha de la América porque el hecho de entrar a los 8, sí, a algunos hinchas les genera ilusión porque dentro de los cuadrangulares tienen posibilidades de por lo menos llegar a una final, pero se demostró, y sobre todo en el partido de anoche, así el América le haya complicado la vida nacional, pero se demostró que el América fue el más irregular de los equipos, entró con 29 puntos, estuvo a punto de perder el tema del gol diferencia y entró sencillamente porque Águilas Doradas, que era uno de los opcionados, Llaneros y el cuadro Alianza Valledupar no fueron capaces de aprovechar la oportunidad. Mire, Alianza perdió el duelo directo frente a Independiente Santa Fe, era lógico que ganara el equipo cardenal, pero en el caso de Águilas Doradas, si lo hubiera ganado al Deportes Tolima, hubiera dejado a Nacional en el otro grupo y de paso hubiera eliminado al equipo Escarlata. Es que entrar con 29 puntos a los cuadrangulares cuando todos los demás han hecho un puntaje por encima de los 30 puntos o por encima de los 31 puntos es un contrasentido
que necesita explicación más adelante, pero de todas maneras se demostró que el América entró ahí a las volandas, a los cuadrangulares semifinales, pero por lo visto hasta ahora y sobre todo con la derrota en el primer partido, se demostró que el América todavía le falta sangre, todavía le falta punch para poder demostrar que es capaz de competir en estos cuadrangulares semifinales. El día de ayer, si no fuera por la desperdiciadera de las oportunidades de gol de parte del amigo Alfredo Morelos, el equipo verdolaga hubiera ganado por largo. Opciones de gol tuvieron varias, una de ellas una pelota que filtran entre la banda derecha y la mitad, que casi le queda al amigo Marino Inestrosa, que en vez de rematar prefirió jugarla hacia atrás para que Alfredo Morelos entrara a definir, pero Alfredo Morelos estaba bien referenciado por uno de los zagueros centrales del América. La segunda opción, una pelota que casi le queda acrobáticamente a Rengifo, que insisto, es uno de los mejores jugadores que tiene Atlético Nacional, pero no pudo rematar bien. Y la otra opción de gol es un remate casi que a quemarropa de parte del mismo Rengifo que tapa a Jorge Soto y en el cual ninguno de los delanteros de Atlético Nacional tomó el rebote porque en ese momento se encontraban en posición de adelanto. Esas fueron las opciones de gol generadas por el cuadro Atlético Nacional frente a un América casi que conservador, ordenado, que no permitió que el equipo verdolaga lo arrollara, lo pasara por encima, pero igual el equipo verdolaga se hizo dueño de las opciones de gol y se hizo dueño del control de la pelota. Ya en el segundo tiempo, América, como era lógico, adelantó líneas, pero procurando que Atlético Nacional no tuviera una salida clara, una salida limpia, y solamente los pelotazos de William Tecillo aprovecharon la oportunidad para ganar la espalda de los laterales del equipo escarlata. También se configuró que Mateo Uribe es uno de los jugadores que anda en buen momento. Jorman Campuzano, como siempre, haciendo respetar la mitad, ya participa un poquito más del partido, ya buscan más seguido a Alfredo Morelos por las otras vías, no solamente con las pelotas cruzadas desde atrás y los centros repetidos para que pueda pescar algo en el juego aéreo, y precisamente Atlético Nacional cuando hizo las variantes, entre otras cosas tengo que preguntarle al técnico Diego Arias, no, estaba pensando en Alfredo Arias por las declaraciones que dio sobre la inconformidad que tiene Junior de Barranquilla del cambio de sede para el partido en el que el equipo Tiburón, y esa es una de las noticias bomba, la modificación del estadio para el partido de Medellín entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, volviendo al partido, Diego Arias hizo un cambio que no entendí, la salida de Rengifo y el dejar permanecer a Edwin Cardona un tiempo más. Me parece que es uno de los cambios que no se puede hacer, y más entendiendo el contexto de un partido tan duro, tan exigente como el que le propuso América de Cali, así el equipo escarlata tuviera las deficiencias que lo hicieron entrar casi que raspando a los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor. Pero bueno, se trata de refrescar el equipo. Con Bauzá trató de juntar un poquito las asociaciones o las pequeñas sociedades de medio campo hacia adelante, y ya después, cuando Cardona no puede más, se decidió por el ingreso de Marlos Moreno, que se encargó de abrir la cancha por la banda izquierda en compañía de Camilo Cándido, que había tenido una muy buena presentación en la primera parte, pero que en el segundo tiempo ya empezaba a haber algunos asomos de agotamiento. Así que esa banda derecha defensiva del América y esa franja izquierda ofensiva de Atlético Nacional fue la que solucionó los problemas que había tenido el partido, y era que Atlético Nacional era repetido en algunos de los cambios de frente, era repetido en abrir la cancha por derecha, pero nada por izquierda solamente Rengifo mientras estuvo, y el amigo Camilo Cándido, que tuvo también una oportunidad de gol y no la supo concretar. Entonces tuvo que entrar alguien por izquierda, Marlos Moreno. Yo hubiera hecho la variante, hubiera sacado a Edwin Cardona, hubiera dejado a Rengifo de enlace, advirtiendo que esto es opinión mía, no es decisión del técnico Diego Arias del cuadro Atlético Nacional, pero esos cambios al fin y al cabo le dieron la solución para que el equipo verdolaga
encontrara la anotación del compromiso. Un centro preciso de Marlos Moreno que enganchó sobre dos zagueros del América de Cali y se la puso como con la mano a Mateus Uribe, que fue descuidado en primera instancia por Josen Escobar, que no lo vigila como tiene que vigilarlo, y el cabezazo del volante de primera línea del equipo verdolaga para el único tanto del compromiso que pone a vibrar al hincha del cuadro Atlético Nacional. Y es el primer paso que da el equipo verde para ver si es capaz de llegar a la final de la Liga de Play Mayor. Bueno, ya está de hecho en final de Copa, pero lo que sí quiero decir es que Atlético Nacional, después de superar la dureza de un América que quiso sostenerse, de un América que fue mucho más conservador que en la serie de Copa Betplay semifinales, pues esta vez Atlético Nacional hizo lo que tenía que hacer: paciencia, tocar la pelota, no desgastarse demasiado llegando ante un muro propuesto por el equipo Escarlata, y con un solo gol fue suficiente para llevarse los 3 puntos, pero que América hizo el partido que había que hacer, pues no me quepa la menor duda. Y Atlético Nacional, que tiene que estar advertido para estos cuadrangulares semifinales, porque no todos los partidos se puede ganar por amplio marcador, pues el ganar por 1-0 al fin y al cabo da garantías en materia de puntos, pero hay que tener en cuenta que las victorias también se obtienen frente a los rivales directos, y en este caso para Atlético Nacional, si quiere llegar a la final, tendrá que ganarle a Junior en Barranquilla y en el Atanasio, o en donde se juegue el partido de local del equipo verde, y tiene que ganarle los 2 clásicos al Deportivo Independiente Medellín. Pero que Atlético Nacional dio el primer paso ganándole a un América que sí trató de ordenarse defensivamente, pero que tiene demasiadas carencias de medio campo hacia adelante, pues eso habla muy bien de las intenciones del equipo verdolaga. Vamos a ver si le alcanza para llegar a la final de Liga. Por ahora el asunto no está completamente cerrado, tomando en cuenta que Medellín puede mejorar para el próximo partido, que América, si se lo propone, puede mejorar, que Junior, si mejora lo que ha hecho hasta el momento, puede mejorar, valga la redundancia decirlo, pero los equipos después de esta primera fecha tienen su agenda y van a evitar en lo posible que sus rivales se alcen con una ventaja. Lo mismo pasa en el otro grupo, donde el hecho de que Bucaramanga haya ganado su partido y el hecho de que Tolima haya ganado su partido y tenga el liderato por la ventaja deportiva no significa que ya Santa Fe está descartado para llegar a la final. No, el equipo cardenal, si se lo propone, puede reaccionar como sucedió en el cuadrangular del pasado torneo y puede llegar a la final del fútbol colombiano. Eso es lo que pasó anoche con Atlético Nacional América de Cali, un partido, digamos lo que agradable por ver a los dos equipos dentro de sus planes hacer lo que siempre se les ha conocido, pero con dominio del equipo verdolaga, una superioridad en cuanto a control de partido y en cuanto a control de juego, pero el América de Cali en esta oportunidad hizo lo correcto, y lo correcto era evitar en lo posible que Atlético Nacional lo goleara. Al fin y al cabo, victoria para el equipo verdolaga, que lo pone en el sueño para muchos hinchas del equipo verde de jugar al mismo tiempo final de Copa y final de Liga. Los números de este compromiso se resumen de la siguiente manera: posesión de pelota 57% para Atlético Nacional, 43% para el conjunto América de Cali. Total de remates 17 intentó Atlético Nacional, 5 intentó el América de Cali. 3 remates al arco tuvo Atlético Nacional, uno de ellos fue el gol, cabezazo de Mateus Uribe. 0 remates al arco tuvo el América. Grandes chances, una sola tuvo Atlético Nacional, por ninguna del América de Cali. Tiros de esquina, 9 ejecutó Atlético Nacional, 3 ejecutó América de Cali, sobre todo en los minutos finales, cuando el equipo Escarlata quiso irse encima para tratar de buscar el empate. Una sola vez cayó en fuera de lugar la delantera de Atlético Nacional, 2 veces cayó en fuera de lugar la delantera del América de Cali. Pases completados 352 para Atlético Nacional, 251 para el América de Cali. Ataques ninguno por parte de los dos equipos. En el total de remates fuera, 13 tuvo Atlético Nacional, 4 tuvo el América de Cali. Pelotas al poste,
ninguna por parte de los dos equipos, remates bloqueados, uno para cada bando. En cuanto a chances perdidas, una sola tuvo Atlético Nacional, no tuvo ninguna en la América de Cali. Remates fuera del área, 8 tuvo Atlético Nacional, 13 la América de Cali. Remates dentro del área, 9 Atlético Nacional, 2 el conjunto América de Cali. Pases completados, 352 del equipo verdolaga, 251 del equipo escarlata, 1.45. Las asistencias esperadas en Atlético Nacional, 0.58 en América, 7 de 23, el 30%. Los centros intentados por Atlético Nacional, 2 de 8, el 25% lo intentado por el equipo americano. Pases en el propio campo, 152 por parte de Atlético Nacional, 146 por parte de América. Pases en el campo contrario, 278 Atlético Nacional por 180 de el América de Cali, casi que duplicó. 32 de 49, el 65% de pases largos completados por parte de Atlético Nacional y 28 de 64, el 44% para el América de Cali. Saques de banda se ejecutaron en total 31, 17 ejecutó Atlético Nacional, 14 ejecutó América de Cali. Pases claves, 17 tuvo Atlético Nacional, 5 solamente tuvo el América de Cali. Pases en el último tercio, 107 Atlético Nacional, 52 América de Cali. Pases hacia atrás, 57 Atlético Nacional, 39 el América de Cali. 6 veces sacó de puerta Chipi Castillo y 18 veces ejecutó de puerta Jorge Soto. En cuanto a intercepciones, 6 tuvo el América, 2 tuvo Atlético Nacional, 2 salvadas de Jorge Soto para el América de Cali. Barridas, 6 de 8, el 75% ganó Atlético Nacional y 11 de 16, el 69% ganó el América de Cali. 10 veces despejó la pelota Atlético Nacional, 20 veces la despejó el América de Cali. Duelos ganados, 31 ganó Nacional, 40 ganó América. Eso fue lo único que ganó el equipo escarlata. Duelos aéreos ganados, 13 de 23, el 57% ganó el América. 10 de 23, 43% ganó Atlético Nacional. Duelos a ras de pasto, 21 de 48, el 44% para Nacional, 27 de 48, el 56% para el América. Faltas recibidas, 9 Atlético Nacional, 8 el América de Cali. Regateado, 8 Atlético Nacional, 4 el América de Cali. El número de faltas cometidas, 9 para cada bando, para un total de 18. Tarjetas amarillas, 2 para el equipo verdolaga, 2 para el conjunto americano. De los jugadores destacados de los dos equipos, en el caso de Atlético Nacional, la calificación fue de 7.7 para Mateus Uribe, y en el caso del América, el más destacado fue Mosquera Guardia con 6.8. Esos son los números que dejó el partido de anoche en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional ganó apretado frente a un América al que le faltó punch. Después de estos números, vamos a la pausa institucional y al regreso hablaremos de los recomendados de este fin de semana en el fútbol mundial y hablaremos de la programación de la segunda fecha de cuadrangulares y la tabla de posiciones de la fase de grupos del campeonato colombiano. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. ¿Sabía usted que por cada uso de plásticos como bolsas, pitillos, vasos, se están contaminando los océanos y las especies marinas se están extinguiendo? Diga no al uso de materiales plásticos, ahorre papel, use bolsas de tela reutilizables, y evite causar daño al planeta. Una campaña de Fútbol AMR Sports para el cuidado de la naturaleza. Cuidado con el alcohol. El consumo excesivo de licores es dañino para la salud. Unas copas de más causan tragedias inevitables.
Si toma licor, no conduzca, y si conduce, no tome licor. Una campaña del fútbol AMR Sports para prevenir el alcoholismo. Ahorre agua y energía. Utilice solamente la cantidad de agua necesaria para bañarse, lavar prendas de vestir y preparar alimentos. No deje cargando sus dispositivos electrónicos por tanto tiempo, no utilice celular o tablet cuando estén conectados, y evite el consumo excesivo de luces. Una campaña de fútbol AMR Sports para el uso moderado de agua y luz. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Después de comentar el partido de anoche entre Atlético Nacional y América de Cali, vamos con algunas de las polémicas arbitrales de esta primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Empecemos por el partido de anoche. Para mí debió ser expulsado con roja directa William Tecillo por juego peligroso sobre el jugador del América número 14, que no tengo identificado en este momento, pero cometió una falta de juego peligroso, elevar demasiado el pie, casi que exprofeso a la cara del jugador del América. Afortunadamente no le tocó el rostro, pero esa jugada tendría que haber sido castigada con roja directa. Posteriormente, cuando se enfrascaron en un duelo Jan Pestaña y el amigo Rengifo, en una jugada que ya había señalizado el juez central como tiro de esquina a favor de Nacional, el jugador del cuadro verdolaga empujó a Pestaña y Pestaña responde con agresión. Para mí debió irse con amarilla Rengifo y roja para Pestaña. A Alfredo Morelos y a Pestaña posteriormente les mostraron tarjeta amarilla en un forcejeo. En el partido entre Junior y Medellín, muchos todavía reclaman el penal de Didier Moreno. Ayer dije que Javier Báez, no, fue Didier Moreno sobre Baldomero Perlaza. Para mí no hay penal. Baldomero Perlaza incluso inclina el cuerpo para tirarse y caerse y hacer ver pues que Didier Moreno lo había empujado. Para mí no es penal, así muchos en el Medellín lo reclamen. Y en el partido de Santa Fe Bucaramanga viene expulsado Gustavo Charrupí por juego brusco grave sobre el amigo Harold Santiago Mosquera, pero también debió irse expulsado Fabián Sambuesa por reiteradas faltas y debió irse con amarilla el amigo Aldair Gutiérrez por esa falta que le ocasionó la lesión de gravedad que lamentablemente se ha confirmado en Santa Fe de el amigo Ángelo Rodríguez. Esas son las polémicas arbitrales de esta primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay Di Mayor. Tenemos noticias que no se nos pueden escapar del tintero. La primera tiene que ver con Rubilio Castillo. Ustedes se acuerdan, el jugador hondureño que estuvo aquí en el Deportivo Pereira y que en un clásico del Eje Cafetero, un tal Joel Contreras que jugaba en el Once Caldas, le lanzó, le espetó insultos de tinte racista y que posteriormente a Rubilio Castillo lo fueron borrando del equipo por decisión del técnico Rafael Dudamel. Pues bien, Rubilio Castillo se tuvo que volver para el fútbol de su país con la esperanza de poder colaborar a la clasificación al Campeonato del Mundo. Finalmente Honduras no se pudo meter al Campeonato Mundial y Rubilio Castillo tendría serias posibilidades de que vuelva al fútbol colombiano, particularmente al equipo Independiente Santa Fe. En cuanto a más noticias del fútbol colombiano, se conversará con un jugador que queda completamente descartado de los planes del amigo Lucas González en el Deportes Tolima para que pueda llegar el próximo año al Once Caldas. Más de noticias del fútbol colombiano. En Nacional siguen descartando la posibilidad para que Reinaldo Rueda, después del fracaso en la selección de Honduras, vuelva a tomar las riendas del equipo verdolaga y ya hoy, si no se puede hoy, la próxima semana ya se firmará el acuerdo para que el uruguayo Pablo Repeto sea el nuevo técnico del cuadro cardenal, porque como
estos cuadrangulares se los van a dejar a Francisco Pacho López para que por lo menos se acumule experiencia, pero ya, repito, en la próxima semana, si no es hoy, llegará a Bogotá, o bueno, ya está en Bogotá, pero faltan todos los detalles para que se concrete su llegada al equipo cardenal. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con algunas de las noticias que no se nos pueden escapar del tintero. Pasemos entonces a los recomendados del fin de semana en el fútbol mundial, advirtiendo que para este fin de semana no contaremos con los partidos correspondientes a la Liga Mexicana. Las demás ligas sí tienen programación este fin de semana. El recorrido lo empezamos en Europa y comenzamos con la Liga Francesa, que tiene los siguientes compromisos. El Niza frente al Olympique de Marsella, hoy viernes 21 de noviembre, en un ratico a las 2:45 de la tarde. Está Rennes contra el Mónaco, mañana sábado 22 de noviembre a la 1 de la tarde, y a las 3:05 de la tarde Paris Saint-Germain se medirá a Le Havre. El próximo domingo 23 de noviembre tendremos al Auxerre contra el Olympique de Lyon a las 9 de la mañana y Lille contra el Paris Football Club a las 2:45 de la tarde. De Francia pasamos a la Liga Premier Inglesa, que tiene las siguientes recomendaciones de este fin de semana. Mañana sábado 22 de noviembre a las 7:30 de la mañana Burnley frente al Chelsea, a las 10 de la mañana Liverpool contra el Nottingham Forest, lo mismo que Newcastle frente al Manchester City a las 12:30 del día. Y el próximo domingo 23 de noviembre tendremos a las 9 de la mañana Leeds United contra el Aston Villa, y a las 11:30 de la mañana Arsenal contra el Tottenham. De Inglaterra pasamos a la Bundesliga de Alemania, y las recomendaciones en cuanto a partidos del fin de semana son las siguientes. Borussia Dortmund frente al Stuttgart, mañana sábado 22 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Bayern Múnich frente a Friburgo a esa misma hora, lo mismo que Wolfsburgo frente al Bayer Leverkusen, y a las 12:30 del día Colonia frente al Eintracht de Frankfurt. El único partido del fútbol alemán del domingo 23 de noviembre lo jugarán Werder Bremen de visitante frente al Leipzig a las 9:30 de la mañana. De Alemania pasamos a la Liga Española, que este fin de semana tiene la siguiente actividad. 10:15 de la mañana Barcelona frente al Atlético de Bilbao, a las 3 de la tarde Villarreal frente al Mallorca, y el próximo domingo 23 de noviembre 10:15 de la mañana Real Betis contra Girona, a las 2:30 del día Getafe frente al Atlético de Madrid, y Elche Alicante frente al Real Madrid a las 3 de la tarde. Y el ciclo europeo de los recomendados lo cerramos con la serie italiana, que tiene los siguientes partidos. Fiorentina contra la Juventus, mañana sábado 22 de noviembre a las 12 del día. Nápoles contra el Atalanta a las 2:45 de la tarde. Y el próximo domingo 23 de noviembre tenemos a las 9 de la mañana Cremonese contra la Roma, a las 12 del día Lazio contra Lecce, y a las 2:45 uno de los clásicos del fútbol italiano entre el Inter y el Milán. De Europa pasamos a América Latina, pero llegamos directamente a Brasil, ya que en México apenas se están jugando los playoffs previos a la instancia de cuartos de final del rentado Apertura mexicano de este año 2025. Así que por este fin de semana, por el día de hoy, omitimos la Liga Mexicana y de una vez empatamos con el fútbol de Brasil, que tiene la siguiente actividad a recomendar para este sábado y para este domingo. Mañana sábado 22 de noviembre a las 5:30 de la tarde, Botafogo contra Gremio de Porto Alegre, a las 7:30 de la noche, 2 partidos simultáneos, Flamengo contra Bragantino y Palmeiras contra Fluminense. El próximo domingo 23 de noviembre a las 2 de la tarde, Bahía contra Vasco da Gama, a esa misma hora, Sao Paulo contra Juventude, y a las 6:30 de la tarde, Cruzeiro contra el Corinthians. Y cerramos los recomendados con la primera división del fútbol argentino, que tiene las siguientes recomendaciones. Mañana sábado 22 de noviembre a las 6 de la tarde, Vélez Sarsfield contra Argentinos Juniors, y a las 8 de la noche Central Córdoba de Santiago del Estero contra San Lorenzo de Almagro. El próximo domingo 23 de noviembre a las 3:30 de la tarde, Rosario Central frente a Estudiantes de La Plata, y a las 6 de la tarde, Boca Juniors frente a Talleres de Córdoba. Esos son los recomendados de este fin de semana en el fútbol mundial.
Como ven, solamente recomendadas del fútbol argentino, que ya está en la instancia definitiva. El Brasileirao ya le quedan pocas fechas para su conclusión. Ya hay equipos que están asegurando participación en Copa Libertadores y participación en Copa Sudamericana. En Europa el fútbol sigue porque apenas estamos casi que a mitad de temporada, y en el fútbol mexicano pues este fin de semana no hay partidos para recomendar porque solamente se están jugando los playoffs, y ya el próximo fin de semana, es decir, de este sábado y de este domingo, en 8 días ya volverá a tener actividad de fin de semana el fútbol mexicano. Bueno, eso en cuanto a los recomendados, nuestra sección habitual de los viernes. Ahora sí, para concluir este programa, tendremos la programación de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor, advirtiendo que no vamos a contar lamentablemente ni con la probable alineación de cada uno de los equipos, ni tampoco vamos a contar con las designaciones arbitrales. Las alineaciones probables de los equipos para los partidos de este fin de semana no las tenemos sencillamente porque apenas están recopilando todas las informaciones acerca de los partidos que se jugaron entre el día martes de esta semana y el día de ayer jueves, y tampoco tenemos las designaciones arbitrales porque apenas hoy en las horas de la tarde, casi en la noche, la DIMAYOR lo va a publicar. Pero la programación de los partidos de la Liga de Play Mayor cuadrangulares semifinales es la siguiente: mañana sábado 22 de noviembre le corresponde el turno al grupo B. A las 5 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe recibirá la visita de Fortaleza, partido que será transmitido a través del canal Win Sports Más, y a las 7:30 de la noche tendremos por el canal Win Sports Más el partido en el Manuel Murillo Toro Ibagué entre Deportes Tolima y el conjunto Atlético Bucaramanga. El próximo domingo 23 de noviembre serán los partidos correspondientes al grupo A las 5:45 de la tarde, el clásico paisa, donde será local Deportivo Independiente Medellín ante el cuadro Atlético Nacional, partido que irá por la señal de Win Sports Más, y a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con transmisión simultánea de Win Sports Básico y de Win Sports Más, América de Cali recibirá la visita de el Junior de Barranquilla. Esa es la programación de los partidos para este fin de semana de la segunda fecha de los cuadrangulares del campeonato colombiano. Nosotros nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol AMR Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperemos que la pasen bien. Buen fin de semana para todos. Nos reencontraremos el próximo lunes para hacer el balance de lo que suceda en esta segunda fecha de los cuadrangulares semifinales, y hablaremos de las noticias que se puedan dar en el fútbol colombiano. A todos ustedes, mil gracias, que sigan pasándola bien, suerte y pulso para todos, paz y tranquilidad y buen comportamiento en los estadios del fútbol colombiano. Nos reencontraremos el próximo lunes. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.